Hola, hoy estamos de cumpleaños. El 1 de febrero de 2022 cocinamos nuestros primeros huevos. En nombre de Fernando Cruz, nuestro productor, de La Silla Vacía y el mío, muchas gracias por escucharnos, por hacernos el aguante y darnos palo. El 15 de febrero vamos a celebrar con un episodio en vivo y si quiere asistir, solo llene el formulario que dejamos en la descripción del episodio. Mientras tanto, acá está su desayuno político favorito. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de las pujas internas entre los ministerios por las reformas que entrarán la próxima semana al Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 1 de febrero. 3 temas generan roces dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro: la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y la transición energética. Justamente este último tema va a ser revisado hoy por los ministros de Minas, Irene Vélez, y de Hacienda, José Antonio Campo, en una reunión que pinta bien tensa. Ocampo ya tuvo una reunión en ese mismo tono con la ministra de Salud, Carolina Corcho, por la reforma al sistema. Y a ese proyecto también se le opone el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. A eso se suma que la pensional también divide a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con el ministro de Hacienda y con Planeación Nacional. El presidente respalda a sus ministras y promueve el debate en las calles, pero a 6 días de arrancar las sesiones extras en el Congreso, donde tienen que aterrizar estos proyectos, los textos no están listos. Un síntoma de la fricción dentro del Consejo de Ministros. Daniel Pacheco es el editor general de La Silla Vacía y nos va a contar lo que hay y las implicaciones de esta situación. Daniel, bienvenido al Huevo de Aniversario. Hola, Tatiana. En todos los gabinetes hay convitos, el de María Lorena Gutiérrez y el de Néstor Humberto Martínez en el gobierno Santos, o los uribistas y los duquistas en el gobierno de Duque. Pero ahora con Petro vemos desde el principio a los junior y a los senior, por decirlo así. ¿Cómo describirías a los combos que hay dentro del gabinete? Tatiana, feliz cumpleaños primero que todo. El gabinete de Gustavo Petro es especial en el sentido en que no es el gabinete del pacto histórico de su coalición inicial, sino es un gabinete de un frente amplio. Entonces tiene sobre todo un bloque importante de liberales, sobre todo 2 liberales de peso, digamos que samperistas y de mucha experiencia, que son Cecilia López y José Antonio Campo en Hacienda y en Agricultura, y un liberal más joven que es Alejandro Gaviria en Educación, que fue ministro de Salud muchos años. De acuerdo. Y ellos se enfrentan al combo más de izquierda que viene del pacto histórico. Entonces ahí están algunos que se quedan dormidos, como la ministra de Cultura, pero digamos que la voz cantante y más activa, según dicen en el gabinete de la izquierda, es Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, que viene del sindicalismo, de FECODE y del Partido Comunista, y ahí también están Susana Muhammad de Medio Ambiente y está Irene Vélez de Minas y Energía. Entonces hay una división ideológica más que de combos y de personalidades. De acuerdo, ahondemos en cada fricción que hemos venido reporteando. Hoy Ocampo y Vélez se reúnen para ver si hay o no reservas y qué hacer con ellas. ¿Cómo se explica esta diferencia? Esta yo creo que es una discusión tremendamente ideológica que se ha metido en lo técnico porque Colombia depende altamente del petróleo y eso se lo sabe el ministro de Hacienda, que es un liberal, que en el fondo los liberales están pensando en cambios, sí, pero en cambios más graduales, en cambio los de izquierda en unos cambios más revolucionarios, más súbitos. Ahí Irene Vélez dice que se puede parar ya. Yo creo que el ministro de Hacienda está viendo los datos y sabe que tal vez no es buena idea ni siquiera mandar ese mensaje. Ocampo y el ministro Gaviria, por otro lado, también están en fricción con el Ministerio de Salud por la reforma de la que todavía no hay texto. ¿Qué es lo que preocupa ahí? Y este es el choque tal vez como más épico y más interesante entre Carolina Corcho y Alejandro Gaviria. Sí, eso era lo que esperábamos, ver ese Consejo de Ministros. Claro, y porque Gaviria pues fue ministro de Salud casi todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Y ahora llega Carolina Corcho, que en una de sus presentaciones, porque no ha dejado ver el articulado de la reforma en la salud, dice, esto hay que, y abro y cierro comillas, acabarlo, ¿no? Entonces ahí está como plasmada esa división. Obviamente todas estas fricciones tienen un problema enorme y es que son sí debates ideológicos muy interesantes, pero este es un gabinete que está paralizado, que en el año en el que tiene que empezar a ejecutar, a proponer su ambiciosa agenda de reforma social, de seguridad social, que es un tema pesado, gordo y complejo, salud, pensión, laboral, no ha presentado el articulado de ninguna de estas reformas a una semana de que empiecen las sesiones extras. Otra de las reformas que tiene que entrar en este paquete de seguridad social es la reforma pensional. Ocampo, el ministro de Hacienda y la ministra Ramírez, pues sí tienen un consenso sobre el sistema de pilares, pero ¿cuál es el punto de discordia entre ellos? En el caso de Ramírez y Ocampo están negociando
el umbral a partir del cual los asalariados pondrían su pensión en Colpensiones o en los fondos privados. Y en el fondo de esta disputa, que es, ella dice que sean 4 salarios mínimos, los que ganan hasta 4, y él dice que sean 2.5, según reveló La Silla. En el fondo de esta disputa es si los fondos privados van a sobrevivir o se van a marchitar. Si usted lo pone en 4, los fondos privados se marchitan con los años y se acaba el ahorro privado en Colombia, que es importante para mercado de capitales, para la bolsa y para la compra de deuda pública. Si usted lo baja un poquito, los sigue manteniendo vivos y tiene menos subsidios para poderle dar a los adultos mayores. Su merced y yo podemos sentarnos a ver esto y comer palomitas mientras ocurre todo este debate, pero ¿qué es lo que está haciendo Petro? ¿Él cómo está mediando? En sus posiciones, él está del lado de Corcho, está del lado de Ramírez y está del lado de Vélez, ¿no? Y las ha apoyado a todas de alguna manera en sus posiciones. Sin embargo, pues tiene a estos otros ministros y hasta ahora les ha hecho caso. Entonces, el presidente está de alguna forma dejando que estas peleas se lleven a cabo dentro de su gabinete, pero en algún momento le va a tocar intervenir y esa intervención puede o causar una ruptura interna. Yo creo que ministros como Gaviria, Ocampo o Cecilia López no necesitan trabajar donde están hoy en día. Algunos de ellos tienen ya, digamos que tienen más prestigio que ambición política y se podrían ir y eso podría romper el gabinete. Y además está también en riesgo la coalición del Congreso, que sabe que no le pueden entregar unos proyectos muy de izquierda porque quizás no los va a aprobar. Entonces el presidente lo que ha hecho es agitar a sus bases, de alguna forma intentando negociar hacia adentro con su propio gabinete y hacia afuera con la coalición del Congreso, esperando que salga mucha gente para apoyar su posición. Y estamos a 13, 14 días de unas marchas que apuntan a ser importantes y al menos ahí estaremos pendientes de ellas. Pero en el Congreso, ¿cuál va a ser el contrapeso? ¿Y cuál va a ser el contrapeso en el debate público? Porque una pregunta que siempre está en el aire es ¿cuál es la oposición? ¿O quiénes son los críticos? ¿O quiénes pueden aportar o aumentar el debate dentro de estas propuestas? Claro, y toda esta conversación le hace a uno pensar que la oposición está por dentro, ¿no? Y creo que eso habla del panorama tan abierto que hay por fuera, no solamente en la oposición, con el uribismo y su líder natural ha sido muy conservador en sus pronunciamientos, no ha hecho una oposición ferviente y dura contra las reformas de Petro, le ha dado la razón en varios casos. Del otro lado, Germán Vargas de Cambio Radical está un poco encerrado en su columna, no sale a medios, no hace una gran oposición y las figuras dentro de los partidos pues no han crecido demasiado. María Fernanda Cabal quedó muy disminuida con el rol de su esposo en los diálogos y en la mesa del gobierno. Adentro las nuevas figuras como Miguel Uribe y Paloma Valencia pues quizás no han logrado tener como la estatura que quisieran y en Cambio Radical pues estamos hablando de David Luna que algo ha hecho pero pues siguen siendo unas figuras de la política que todavía no han crecido lo suficiente. Daniel, muchas gracias y seguiremos pendientes. A usted, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. 11.2% fue la cifra de desempleo en el país al cierre de 2022. Bajó, pero es la más alta en los últimos 5 años, según reportó el DANE. RTBC no va a renovar el contrato a Álvaro González, conocido como el Profe, en la dirección de Radiónica, luego de una veintena de denuncias de acosos a oyentes. Y una maroma jurídica del nuevo director del Aerocivil está permitiendo el aterrizaje de la fusión entre las aerolíneas Viva y Avianca. Lea la revelación en lasillavacía.com. Todas las movidas de poder las encuentra ya al aire en nuestra página, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará listo su desayuno político favorito. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.